Ayer fue la clausura del noveno Congreso Nacional de Ingeniería aquí en el Tecnológico de Orizaba. Su casa de estudios, mi casa de estudios. Noveno porque tenía que ser 10, pero hashtag gracias Camacho. Eh, y lo finalizaron con una presentación de una presentación de un doctor que trabaja en el CERN, que trabaja programando para Atlas. Si no saben, es uno de los controladores del colisionador de hadrones más grande del mundo. Eh, y este señor nos vino a hablar pues de lo que él hace, ¿no? De los trabajos con el Big Data, ¿no? Con el Internet de las cosas. Y estuvo muy interesante la plática. Y él, uno de los objetivos principales que nos mencionó del CERN es romper las barreras del conocimiento para hacer que la verdad llegue hasta el último rincón de la Tierra. Se oye tipo sacado de la Biblia, pero fue algo que nos dijo y que me quedó muy impactado. Y que vamos a analizar exactamente eso, la verdad de las cosas. Buenos días, estoy grabando este podcast en sábado, ya lo sé, aplausos, por favor, gracias. Y buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora lo estés escuchando. Gracias por seguirme, gracias por seguir escuchándome, gracias por seguir dándome 15 minutos de tu tiempo, media hora si estás escuchando el podcast de ayer y de hoy. Y pues como sabes, esto tiene una secuencia. No, esto tiene una secuencia y es ahorita de lo que vamos a darle seguimiento a lo que vimos ayer. Esperemos que me dé tiempo para grabar 2 podcasts hoy. Bien, la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es como algo igual extremadamente abstracto. Pero vamos a entenderlo con la relación de los hechos con las palabras, ¿no? La verdad es lo que ocurre. La verdad es lo que sucede y que es incuestionable. Pero recordemos Nietzsche, no existen hechos, solo existen interpretaciones. Bueno, ya comenzamos hablando de Nietzsche y antes quiero platicarte un poco sobre la lectura que vamos a estar analizando. Vamos a enfocarnos en el libro que cambió radicalmente mi vida, que fue Crítica de la Razón Pura, que fue escrita por Immanuel Kant. Fue mi tercer libro de filosofía que yo leí en mi vida. Lo tengo mucho aprecio porque es el libro que me cambió la vida, que me hizo ver las cosas de una forma diferente. Y porque hace el cambio de mi lectura. Yo llevaba leído en aquel entonces Así habló Zaratustra y Más allá del bien y del mal, ambos de Nietzsche, ambos de Nietzsche. Y de repente digo, quiero leer Crítica de la Razón Pura de Kant. La lectura fue completamente distinta. O sea, pasar de un nihilismo clásico de Nietzsche a, a una epistemología antropológica en Kant que se basa principalmente en los trabajos de Descartes y Spinoza. Es un cambio que dices, ah, caray, ¿no? O sea, se siente después la lectura, ¿no? Y yo admiro a Kant porque no por lo complejo de su lenguaje, sino por lo complejo que es la estructura del pensamiento para elaborar una razón, un juicio de valor. Yo admiro mucho y admiré mucho la forma en la que está escrita la crítica de la razón pura, por lo mismo. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo este rollo mareador con la verdad? ¿Qué tiene que ver esto, no? Bueno, Kant pensaba, vamos a entender primero la verdad, vamos a entender la verdad. Este capítulo se llama La verdad, por si no te ha quedado claro. Vamos a entender la verdad. Kant decía que el universo está regido por leyes, pero que todas las leyes en su conjunto forman una ley. Y esa ley no puede estar sujeta a la interpretación de los humanos como tal, es decir, no puede ser una ley subjetiva. Kant llama a este conjunto de leyes, a este conjunto de verdades, verdad apodíctica.
que después lo va a trasladar a los juicios de valor que utilizamos nosotros día tras día. Para definir la belleza, para definir lo sublime, para definir lo que sucede, ¿no? Lo que pasa todos los días, lo correcto de lo incorrecto, lo normal de lo anormal, para definir la verdad. Kant dice que la verdad no puede estar sujeta a interpretaciones subjetivas, porque entonces carece del juicio de valor que la convierte en la verdad, que lo convierte en eso que lo describe, en eso que lo identifica, en eso que es. No. Espero me vayas entendiendo. Kant hace en aquel momento una comparación con las leyes que vamos a tomarla ahorita. Vamos a trasladar el ejemplo de Kant a nuestros tiempos. Supón que tú cometes un delito, llámale cualquier cosa, y esto sucede en la vida cotidiana. Pero este delito no va a ser castigado de la misma manera aquí en Orizaba, que es donde estoy grabando este podcast, que en la Ciudad de México. Ponlo de otra manera. La pena de muerte, por ejemplo, no existe pena de muerte en México. Si realizas un delito, lo más que te puede pasar es que te refundas toda tu vida en la cárcel. Pero no puedes pagar pena capital. Pero si lo cometes en Estados Unidos, o si te remiten a Estados Unidos y estás siendo juzgados por la ley de Estados Unidos y cometiste el delito que especifica que tienes que merecer la pena capital y recibes la pena capital y pues te mueres, ¿no? Kant decía que la interpretación de la verdad en ese sentido es imposible porque esa no sería la verdad. Kant, en Crítica de la Razón Pura, nos dice que la verdad debe de ser absoluta y universal. Es lo que él llama apodíctica. Es decir, que la verdad apodíctica tiene que ser la misma en todos los lados. Como las matemáticas, pongámoslo así, ¿no? Pero Kant pone la alegoría de la paloma. Dice, una paloma vuela alto, pero el choque que siente de la corriente del aire con sus alas no le permite volar a la velocidad que quiere. Se da cuenta que arriba, más arriba, casi no hay fricción, casi no hay aire que venga hacia ella y que le permita frenarse, ¿no? De tener esa fuerza de fricción contra ella y que va a poder más arriba avanzar a la velocidad que quiere. Y corre y sube y sube y sube y sube y vuela y vuela y vuela y vuela. Corre. Y corre volando a subir hacia arriba. Pero se da cuenta que no hay oxígeno. Y como no hay oxígeno, no hay corrientes de aire, no puede avanzar. Entonces, no puede avanzar y tiene que regresar. Y volar, y sabe que tiene que volar con esa fricción. Y aquí hago un paréntesis. Tengo un profesor que una vez afirmó, no sé por qué a los ingenieros nos dan clase de filosofía, o no sé por qué existe los libros de filosofía si no nos hacen pensar en lo que debemos de pensar, nos hacen más sensibles y nosotros como ingenieros, no sé qué, estuve a punto de abandonar su clase. Bueno, en el siglo XIX, vamos a volver al CERN, a lo que quieren ellos establecer como, a lo que quieren difundir como verdad. En el siglo 20, perdón, 1920, 1927, 28 más o menos, 29, existe uno de mis físicos favoritos que fue Heisenberg. Heisenberg establece el principio que para mí es elemental para la física cuántica, el principio de incertidumbre, el principio de indeterminación, donde nos dice que en una partícula elemental nosotros no podemos determinar con exactitud arbitraria la velocidad y la posición de una partícula en un determinado momento. Es decir, el principio de incertidumbre nos va a remarcar una finiquitud, una vigencia en el conocimiento, una restricción en el conocimiento.
en el cual nosotros no, no podemos saberlo todo. Y le iba a contestar al maestro, ¿sabía usted que el principio de incertidumbre fue enunciado 200 años antes por un filósofo y no por un físico? Y ese filósofo es el que yo le estoy hablando ahorita. Y el enunciado básicamente lo dio con el ejemplo de la paloma al decirnos que todo conocimiento tiene un límite. Y de hecho él en el capítulo de estética trascendental nos marca cuáles son los 3 conocimientos sobre los cuales el hombre ni ninguna ciencia va a poder jamás alcanzar la verdad absoluta, la verdad apodíctica. Así es. La verdad como tal no se puede alcanzar siempre. Y si no se puede alcanzar siempre, no se puede ir por ahí y enseñar media verdad. El principio de incertidumbre, que es uno de los principios más famosos de la física cuántica, fue enunciado, como ya se los dije, 200 años antes por este señor, por Immanuel Kant, en el libro Crítica de la Razón Pura. Y también se nos va a establecer en ese mismo libro cuáles son otros problemas, 3 problemas elementales de los cuales vamos a hablar después, donde no se puede tener el 100% de certidumbre de lo que se está diciendo. Es decir, nunca vamos a saber la verdad sobre esos 3 hechos. El caso es que la verdad, yo tenía esa idea durante mucho tiempo. Y a veces la sigo poniendo en práctica, ¿no? La verdad es imposible de alcanzarla al 100%. No podemos saberlo todo. No podemos saberlo todo de allá afuera, del mundo que nos rodea, de lo que yo te decía ayer, ¿no? No podemos saberlo todo del principio del universo, no podemos saberlo todo del final del universo, no podemos saberlo todo así como lo hacía Nemo Nobody, porque podía recordar todas sus vidas posibles al ser el único hombre mortal. Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros estamos sujetos a una verdad, y ahí viene el estructuralismo. Nosotros estamos sujetos a una verdad que muchas veces ha sido impuesta hacia nosotros. La historia, ¿quién hace la historia? Se pierde la herencia de Heródoto cuando la historia la comienzan a escribir los que ganan. Porque esa es la historia. La historia solamente es un relato que nos cuenta la gente que ganó. Y nuestra historia, nosotros mismos odiamos nuestra historia. Porque somos, como alguna vez escribí yo, esta es de mi autoría. Solo somos hombres que cuentan historias queriendo una historia mejor. Eso es lo que somos. Retazos de una verdad a medias, de una verdad histórica que no es ni verdad y que no es histórica. Porque si queremos encontrar la verdad allá afuera, primero debemos encontrar la verdad a nosotros mismos. Y como dice Hermann Hesse, no hay nada más que aterre al hombre que conocerse a sí mismo. Y es cierto. Y eso es muy cierto. Muchas veces la verdad nos va a aterrar. Como dicen por ahí, no peca pero incomoda, pero a veces peca e incomoda. Sin embargo, es mediante toda esta relación que caemos de nuevo a Nietzsche. Empezamos con Kant diciendo que la verdad absoluta es la que va a poder establecer leyes, es la que va a poder regir el universo. Pero es ahí donde llegamos con Nietzsche. Y Nietzsche nos va a decir, no existe una verdad absoluta. No existen hechos, solamente interpretaciones.